el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Continuamos aquí en la segunda parte del programa para hablarles, como siempre, en nuestra sesión de salud con los compañeros de Creada. Tenemos aquí con nosotros una semana más a Rocío y a Miguel Ángel. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Ellos son compañeros de Creada, tienen sus redes, recientemente también habéis estado con un congreso, ¿no? Efectivamente. Hace no mucho, así que les invito a que todo lo que tenga que ver con familia, con pareja, con niños, sobre todo, aquí se le pone siempre el foco en los más pequeños, les invito a que lo sigan. De todas maneras, después nos recordarán, ¿no, Rocío?, dónde os podemos encontrar y sobre todo, no solamente este programa, sino el resto, porque aquí vamos hilando, de un paso vamos a otro, y hablábamos la última vez, creo que era de la culpa. Así es. Y hoy vamos a hablar de la niña interior. Entonces, para aquellos que no sepan de dónde venimos o quieran indagar a lo mejor en esa culpa que a lo mejor normalmente solemos sentir, tenéis almacenados todos los programas, ¿no? Todos los podcasts. Sí, tenemos un podcast en el que estamos haciendo a modo de archivo para que quien quiera consultar las partes anteriores. Y la idea que tenemos sobre todo es ir haciendo un poco eso, un hilo conductor en el que a modo de biblioteca se pueda acceder a cualquier contenido según las necesidades que vayan teniendo. Reescuchar, porque muchas veces nos quedamos aquí en el directo y nos quedamos con algunas cosas, pero quizás luego lo volvamos a sentir y digamos, y esto espérate, me voy a enterar bien, ¿no? Entonces mejor ir a esa biblioteca y precisamente abordamos hoy la niña interior, que ahora nos explicará en qué consiste eso de la niña interior. Niño interior. Niño. A raíz de la culpa, ¿por qué? Porque en la culpa muchas veces lo que se pone de manifiesto, habíamos distinguido 3 tipos de culpa y una de ellas decíamos que había culpa sana y culpa enferma. Y una de las 2 culpas enfermas era la que nacía de la necesidad de aprobación del entorno. Es aquella culpa que surge cuando, queriendo hacer lo que realmente deseo y realmente quiero y me nace de mis tripas, sin embargo, haciéndolo me siento culpable o no me atrevo a hacer porque la culpa me lo impide de antemano. Esa culpa surge de la niña interior y por eso dijimos de explicarlo hoy. De la niña interior, ¿por qué? Porque nace en nuestra voz interna, de lo que llamamos, no la nuestra propia, sino de la aprendida, esa voz aprendida de mamá, papá, de referentes como abuelos, abuelas, que nos han ido marcando el camino, desde lo que se supone que yo debo ser, pero no desde lo que realmente soy. Entonces, cuando voy a intentar atreverme a ser yo misma y a tomar una decisión alineada con mis valores, pero que a lo mejor el entorno no aprueba, cortocircuito, tengo un conflicto interno que me lo impide. ¿Hay alguna diferencia con respecto a las creencias limitantes y esos miedos de los que hablábamos ya también en su momento? Las creencias surgen más en la parte racional. Tiene que ver con estructuras sociales, culturales, históricas, religiosas, que es de donde venimos, como el marco externo. La niña interior y el niño interior es algo que no tiene que ver con el afuera, sino con el interior. Es precisamente la distancia que se crea entre lo que yo necesité como niña y lo que me dieron realmente, lo que yo necesité a nivel emocional y lo que me dieron. Entonces una cuestión tiene que ver con la parte emocional, que es la niña y niño interior, y otra parte, que es las creencias, tiene que ver con la parte más racional y reflexiva del cerebro. Entonces están ubicadas en áreas diferentes y requieren que sean acompañadas y tratadas de una forma diferente. En definitiva, se trata tanto una cosa como la otra, de las creencias limitantes, o el niño interior o la niña interior, en aquello que que va en contra de lo que nosotros sentimos, ¿no? Bueno, no exactamente que vaya en contra, sino tiene que ver... Que no encaja. Eso es, tiene que ver con que de algún modo, ahora que somos adultos, pues nos hacemos conscientes de que efectivamente hay cosas que no nos gustan y que no nos gustan desde las reacciones que tenemos, los comportamientos que tenemos y especialmente cuando tenemos hijos, pues llega un momento en el que decidimos, o de manera más consciente o menos consciente, pero qué tipo de paternidad o de maternidad queremos ejercer. Y a partir de ahí es un momento clave en el que se remueven todos los cimientos de esto y sobre todo especialmente el tema del niño interior y la niña interior. Si previamente no lo hemos trabajado de algún modo,
a partir de la maternidad y la paternidad se pone totalmente de relieve. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con que de algún modo los hijos nos hacen de espejo. Ya. Y claro, nos enseñan muchas veces parte de nosotros que no nos gustan ver. Y claro, y nos vemos muchas veces también actuando como nuestros padres, porque son los referentes que tenemos. Y en el momento en que tomamos conciencia y decimos, bueno, pues quizás esto a mí me gustaría hacerlo de otro modo, pero sin embargo me veo de nuevo repitiendo el patrón. Exactamente, los mismos patrones que tenemos aprendidos. En definitiva, si explicamos qué es, va a ser a lo mejor más fácil porque es un concepto muy abstracto y que a mí misma en su día me costó mucho y tuve que leer muchísimo para poderle dar una forma que se quedara dentro de mí y la idea como integrada y poder hacer el trabajo personal que requería. Pero para entendernos, la niña interior y niño, siempre vale ambos, pero la niña interior es la distancia que hay entre lo que necesité a nivel emocional y lo que me dieron. Muchísima gente cree que una herida que se forja en ese niño, en esa niña, tiene que ser por un trauma complejo, que es aquel que hay abuso o violencia física o un impacto como un accidente o una muerte espontánea, ¿no? ¿Cómo se dice? Accidental. Bueno, una palabra que no sale. De repente. De repente, pero no era la palabra. Bueno, en cualquier caso, hay esa cosa como decir, bueno, no, a mí mi infancia todo estuvo bien. No recuerdo casi nada o todo lo que recuerdo es maravilloso, unos buenos padres. Entonces, hay quien malentiende que una niña interior se forja porque hubo unos malos padres. En absoluto. Partimos de la base de que más allá de cuestiones en la infancia en las que ha habido trauma complejo, toda madre y padre lo hace lo mejor que sabe y que puede con la información que tiene. Y no nos olvidemos que ahora hay mucho psicomercado, hablamos mucho de crecimiento personal, de terapia, de psicología, pero en la generación de nuestros padres en absoluto. Entonces ellos tenían los recursos que eran muy limitadas y lo emocional no importaba nada. Y como no importaba y no se tenía en cuenta, hubo muchas heridas. Y somos adultos que vivimos mucho y vamos a ver cómo podemos distinguir si estamos en el niño o en el adulto, que vivimos bastante carentes. Y eso es porque una familia tipo estándar. Un padre que estaba todo el día trabajando, porque a ese hombre le enseñaron que para ser un buen padre de familia tenía que trabajar mucho y llevar el máximo dinero posible en la casa. Así que el hombre, queriéndolo hacer lo mejor para su familia, estaba de sol a sol fuera de casa trabajando de lunes a viernes o de lunes a sábado. Una madre que le dijeron que para ser una buena mujer y buena esposa y buena madre tenía que atenderlo todo, atender la casa y tenerla reluciente, atender a todos sus hijos y la comida, al marido, estar siempre preparada para cuando él llegara a casa, pues atender sus deseos también. Todo es un cliché, pero que ha sido así. Esos niños, cuando necesitaban esa atención de la que tanto hemos hablado aquí, sobre las necesidades emocionales, no había espacio para ello. Había ¿vas a llorar? Que llorando te pone más fea. Cállate, hombre. Ay, que eso no tiene importancia. Había justo lo contrario, hacerles sentir importantes, hacerles sentir escuchados, atendidos, amados. Todo lo que es necesario para un desarrollo emocional óptimo, para poder tener salud mental como adulto, para tener una buena autoestima. Entonces, esa diferencia entre lo que necesité y lo que mi papá siempre trabajando y mi mamá siempre ocupada en otros quehaceres, siendo ambos muy buenas personas, pero en la distancia entre lo que necesité y me dieron, se crea mi herida. Y esa herida es la que nos condiciona como adultos, porque a nivel emocional no existe pasado, presente y futuro. Y esto es súper importante que tengamos en cuenta. A nivel emocional, aquello que vimos en nuestra infancia no se vivió, se quedó dentro nuestra porque no pudimos liberar, porque si el chico se lloraba era una nenaza o era un marica y la niña si gritaba era una histérica y una enfadona. Todo con muchas etiquetas que desconectan del ser. Entonces así nos moldeamos en un personaje atendiendo a clichés y atendiendo a estereotipos de género y atendiendo a las expectativas del entorno. Y nos vamos desconectando de lo que sentimos. Ahí es cuando se forja esa herida que hace que cuando yo sea adulta y quiero tomar decisiones no me sienta capaz, porque en el pasado todas esas emociones que no se expresaron se quedan atrapadas en nuestro cuerpo. El cuerpo tiene memoria y tiene memoria desde que estamos en el útero materno. Hay una anécdota que después si da tiempo me encantaría contar porque es una historia que evidencia, y como esas hay miles,
que el cuerpo va almacenando toda la memoria de todo lo que vamos viviendo. Por eso no existe pasado, presente y futuro a nivel emocional, sino que todas las emociones que no liberé, que no pude expresar, que no fueron escuchadas, atendidas y validadas, como tanto hemos insistido aquí, se quedan dentro. ¿Qué va a pasar? Que cuando soy madre y padre, llegan mis hijos y se expresan libremente, porque de los 0 a los 6, el área del cerebro que está activa es la límbica, que es donde se hallan todas las emociones. Entonces son emociones con patas. Lloran, ríen, se expresan continuamente. Todas las emociones que yo tengo almacenadas dentro de mi pasado, pero que están dentro mía vivas, a través de las neuronas espejo, vibran. Esa vibración que sucede dentro mía hace que quiera callar las emociones de mis hijos, porque me molestan a mí. Y me molestan a mí porque no fueron atendidas las mías. Y ahora, si no las atiendo yo, voy a mandar a callar a mis hijos y voy a reprimir sus emociones. Y voy a reprimir todo lo que ellos están sintiendo. Y sin darme cuenta, estoy desde otro lugar diferente reproduciendo lo que yo viví en mi infancia. Porque los niños y las niñas, hay por una cuestión de neuronas espejo, aprenden de nosotros y nosotros recibimos de ellos. Y en esa retroalimentación, o hay un adulto que dice, salgo de aquí, de este bucle, y me hago cargo de lo mío para poder escuchar solo lo que me está expresando mi hijo y no cargarle con mi mochila de un montonazo de años de emociones reprimidas, que ahora pues con 30, 40, 50 años sigo sin permitirme X emociones, como por ejemplo muchas mujeres que tenemos o hemos tenido dificultad con la rabia, porque ha sido una emoción que normalmente nos han coartado mucho y después o explosiono o no me la permito, pero claro, mi cuerpo va almacenando, así que tampoco se la puedo permitir a mis hijos. Ahí esa es la niña interior, esas emociones que no fueron liberadas y siguen vivas dentro nuestra y que o nos hacemos cargo o vamos a vivir una vida que creemos ser adultas, pero actuamos desde la reacción. Y ahora Miguel Ángel va a ir contando qué formas de vivir y de comportarnos pueden darnos pistas de que estamos actuando desde la niña interior. Eso es importante porque es mucho lo que nos estás diciendo ahora mismo, ¿eh? Nos has resumido en 5 minutos, pero nos va cuesta entender el concepto y cuesta entender si eres padre y madre, si te puedes ver muy reflejado en ese momento en el que, sobre todo contra una rabieta o cuando llega, como habéis hablado en otras ocasiones, llega ese momento en el que tú ya tienes la cabeza ya saturada, ¿no? de actividades y de repente ellos siguen, ¿no? Y es cuando, ¡boom!, normalmente suele ser a última hora del día, chocas y te ves en ese momento a lo mejor gritando igual que está gritando el niño, ¿no? Entonces ahí es donde quizás podamos encontrar ese punto en el que tú, Miguel Ángel, nos vas a decir ahora. Sí, hay niños, hay varias señales, pero yo quiero volver a subrayar, ¿no? Sí, repítenos mucho lo que ha dicho Rocío y que creo que es importante y sobre todo para que no nos carguemos con más culpa de la necesaria. Ni de la buena ni de la mala. Hombre, ahora nos vamos a culpar también, no solo por lo que estamos viviendo ahora, sino por lo que llevamos. Eso es, pero básicamente es eso, ¿no? Que todos y todas tenemos un niño interior herido, ¿vale? Que parte de esa herida primaria que ha explicado Rocío, porque lo que ha explicado se le suele llamar también la herida primaria y que efectivamente no tiene que ver con haber vivido situaciones traumáticas, sino que efectivamente todos, simplemente por la percepción que teníamos de la necesidad que teníamos y que en algún momento pues no fue cubierta como hubiéramos necesitado. Hay muchas cuestiones, ¿no?, en las que podemos vernos. A mí una de las que me parecen más reveladoras, o por lo menos que a mí me lo parecieron cuando yo empecé a trabajar todo esto, tiene que ver con el tema de las reacciones. Cuando reaccionamos emocionalmente, a veces de manera desproporcionada, a veces con la persona que menos indicada y con una... La que no se lo merece, ¿no? Efectivamente. Ahí, evidentemente, lo que nos está saliendo es esa conexión, ¿no?, con el patrón precisamente de esa necesidad que no fue cubierta en nuestra infancia. Y es algo, además suele ser algo que se suele repetir
¿vale? Que ahí también lo podemos ver claro, porque muchas veces esas reacciones desproporcionadas las tenemos, como hemos dicho, con personas que no vienen al caso, pero sobre todo es algo que se nos repite, que decimos, ya estoy otra vez, he saltado por petenera y no sé de dónde viene. Todo lo que tiene que ver con adicciones, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con adicciones de todo tipo, puede ser drogas, puede ser alcohol, pero puede ser compras. Pueden ser Redes sociales. redes sociales hoy día, pueden ser personas adictas al trabajo por no volver a casa y no tener que enfrentarse con la realidad que tienen. Es decir, cualquier tipo de hábito que se convierte en algo que nos permite evadirnos de la O sea, realidad. como vía de escape, Sí. pero qué cosa. Efectivamente. Pero eso es un límite un poco difuso, ¿no? Porque lo achaco a algo saludable. Yo no te voy a decir ni el exceso de trabajo. Bueno, todo exceso es malo. Pero en lugar de irme a las drogas o a algo tan evidente como puede ser las drogas o puede ser a lo mejor incluso las redes sociales o el trabajo, El el deporte. Claro, pero Te estaba dependiendo, esperando. dependiendo del desde dónde lo hago. Lo hago porque a mí me conecta con esa parte mía, que es la fuente, que soy yo, y es una actividad que me puedo pasar horas practicando, que no me canso y podría vivir de ello porque sería muy feliz trabajando de ello, y lo hago desde el necesito hacerlo. Necesito hacerlo porque si no siento que esta cabeza no para. Necesito hacerlo porque si no me falta algo. A mí mi fuente, la forma de conectar es a través de la danza. Ahora, yo me encanta bailar, intento hacerlo todos los días, pero desde un lugar de disfrute, pero no esa necesidad en la que me siento inquieta. Si me siento inquieta, si no la tengo, eso es un aviso. Bueno, yo pienso en, ya no puedo más, necesito irme a correr o necesito irme, no sé, Sí, una vía de escape, ¿no? Como para vaciar un poco. al final la pregunta es ¿Desde dónde, no? ¿Desde dónde? Si no es solo una cuestión de una necesidad, sino que tiene que ver también con que si me permite estar más presente o por el contrario lo que me permite es evadirme. Yo creo que ahí es donde está la clave, fundamentalmente. No nos olvidemos, el deporte le ocurre algo parecido. En el deporte el cerebro empieza a segregar endorfina y otro tipo de hormonas y opiáceos, que lo que nos hace es que nos proporciona placer, y por eso hay tantas personas, hoy día le llaman runner, pero bueno, que nos lo vemos corriendo por ahí y demás. Hay personas que lo hacen por mantener un estado de salud y hay personas que lo hacen como una vía de escape. No está mal que puntualmente se use como una vía de escape. Ahora, cuando se convierte en mi única vía de escape, cuando se convierte en un hábito que tengo que practicar a diario y que de algún modo si no lo tengo me encuentro mal, ¿vale? Bueno, pues ahí es donde nos llama la atención. Pero bueno, insisto, sigue siendo, o no me gusta llamarlo síntomas, pero sí un indicador Vale. de esa conexión con el niño interior herido. Yo creo que la clave es lo que Miguel Ángel acaba de decir de me hace estar más presente o me desconecta. Si gracias a bailar, cuando vuelvo a mi día y a mi entorno estoy más conectada conmigo, entonces eso es bendición, claro que sí, de eso se trata. Pero si lo que me hace es estar más desconectada y me evade, entonces me estoy haciendo trampa y estoy utilizando esto como evasión. Oye, que en un momento determinado lo puedo necesitar, que esto no es una ecuación matemática Ya. de blanco o negro, que lo que vamos a seguir diciendo, vamos a ver que hay momentos en los que está más presente y momentos en los que menos. No es o la niña interior o la adulta, vamos bailando. La cuestión es poder observarnos para darnos cuenta de que aunque tengamos X años y nos creamos adultas, vivimos mucho desde la niña y el niño interior, y la cuestión es poder identificarlo para cada vez ir siendo más libres. Se nos lleva a la boca de quiero libertad, pero si la primera cárcel que vivimos es en la interna, en la que está de piel para adentro, entonces vamos a ir observándonos para ir pudiendo tomar conciencia y así ir cambiando, pero no, eso lo vemos después. De momento vamos a ir identificando. Venga, más indicadores. Más indicadores, por ejemplo, en necesitar la aprobación externa, ¿no? Cuántas veces nos vemos justamente ahí, ¿no? Y sometidos de algún modo buscando esa aprobación como si fuera verdadero amor, cuando en realidad lo único que buscamos es eso, ¿no? Fíjate, y ahí se ve muy claro a mi modo de ver, porque es como que somos un niño que necesitamos que externamente, papá, mamá en este caso, de manera metafórica, nos den su aprobación, ¿vale? Que de algún modo podamos responder a esa expectativa
que tienen. La dependencia emocional de nuestras parejas o de nuestros padres, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que diariamente tienen que hablar con su padre o con su madre en un momento dado, o tienen que hablar estando de viaje, ¿no? O en algún sitio con sus parejas, pero sobre todo eso, ¿no? Con los padres. Ujú. Que nos cueste estar presentes en general. Sobre todo ahí se ve muy claro cuando estamos, por ejemplo, con nuestros hijos. Es muy fácil y es la típica imagen, ¿no? De que nos vamos al parque y nos vemos esos padres que dicen que han pasado la tarde con los hijos, pero bueno, han estado a lo mejor con el móvil, los niños por un lado, ellos por otro, o que nos cuesta jugar con ellos, o que nos cuesta estar verdaderamente presente con ellos. Eso suele ser también un indicador muy, muy claro. Sobre todo porque en el parque a lo mejor nos ponemos a charlar las mamás unas con otras, pero cuando estamos en casa, yo recuerdo eso al principio como una sensación horrible. Cuando fui madre primeriza y mi pequeño ya gateaba, bueno, mi pequeño, el que ahora es el mayor, y eso de estar presente, sentada, era como, no puedo hacer nada. Tengo que estar No, haciendo no algo. sé estar quieta, sentada, jugando con él. Y eso es hacer mucho, pero nos toca aprender a hacer nada y simplemente estando presente, siendo. Y cuando eso de, no es que no puedo, es que tengo muchas cosas que hacer. Sí, ¿tantas tienes o es que no puedes? Y una forma de evadirte de la conexión. Entonces son muchos indicadores que no es, repetimos, blanco o negro, sino irte dando cuenta de dónde estás para desde ahí poder ir tomando conciencia. Y yo no olvidaría tampoco lo que tiene que ver con la propia gestión emocional. Es decir, cuando nos encontramos en unos estados, no digo crónicos, pero sí que se alargan mucho en el tiempo, una tristeza que se alarga mucho, nos encontramos iracundos durante mucho tiempo y con cualquier pequeño resorte saltamos, incluso actitudes depresivas o angustias que se nos repiten. Todo eso son indicadores clarísimos de que efectivamente hay una situación con nuestro niño interior, con nuestra niña interior que no está resuelta. Y especialmente cuando empezamos a proyectarlo en nuestros hijos. Ahí es cuando más se ve, ¿vale? La proyección es justamente eso, es algo que nosotros no tenemos resuelto. En lugar de mirárnoslo, tratamos de hacer que se vea a través de nuestros hijos. Yo ahora mismo me viene al caso, yo estuve años trabajando en gabinetes pedagógicos, ¿no? Y recuerdo mucho el que esa actitud de padres y madres que venían con arréglame, ¿no? Arréglame a mi niño, fíjate lo que le pasa, arréglamelo porque fíjate lo que hay, ¿no? Y en la mayoría de los casos, fíjate lo que voy a decir yo y sé lo que estoy diciendo aún a riesgo de sentar las bases para una polémica, pero en la mayoría de los casos era una situación que los adultos no se están mirando y muchas veces no nos damos cuenta de que es más cómodo, aunque doloroso, proyectarlo en nuestros hijos, llevarlos al psicólogo, llevarlos al gabinete a ellos para que arreglen alguna circunstancia, un tema a lo mejor de conducta que no nos resulta cómodo, que lo único que está haciendo es llamar la atención sobre algo que no hay resuelto en nuestro interior. Y que en el momento en que nosotros tuviéramos la fortaleza, la capacidad o la valentía simplemente de mirarlo y empezar a trabajarlo, muy probablemente nuestro hijo o nuestra hija no tendría que sintomatizar eso. Pero bueno, esto es una mirada sistémica y que algún día, si queréis, podemos abrir otro melón. Bueno, sí, y aquí por abrir melones tenemos una frutería. Bueno, vamos a ir sintetizando un poco cómo se soluciona. Claro, a partir de esto, Arréglame. una clave, o sea, algo que debe estar siempre presente en esto es la compasión. No se trata de autocastigarnos ni de castigar y señalar a nuestros padres sin entender que lo hacemos lo mejor que sabemos y podemos en cada momento con la información que tenemos. A partir de aquí, ¿qué ha resonado de todos estos indicativos? Bueno, pues si hay algo que ha resonado, si esto no resuena contigo, ya está, olvídalo. Pero si ha resonado algo, lo primero es tomar conciencia. Es decir, tomar conciencia de que algo no está bien dentro de mí, que no es un defecto ni es una enfermedad, sino se llaman emociones no resueltas, ya está, y que eso requiere ser atendido. Entonces la toma de conciencia ya es el 50% del camino. Bien. Porque hasta entonces he estado ciega a esta realidad. Ahora, a X años, a X altura de la vida, me he dado cuenta. Oye, pues celébralo. Nosotros teníamos un profe, un formador que decía toda toma de conciencia, por dolorosa que sea, es digna de celebración.
porque me va a acercar más hacia donde yo quiero, que es a la conexión conmigo misma. Entonces, una vez que hemos tomado conciencia, aceptar y nombrar la realidad que yo viví. No es porque mi padre o mi madre fueran malas personas en absoluto, pueden ser personas muy bondadosas, nobles y con un corazón inmenso, sí. Pero lo que a mí me dieron me faltó. Entonces, reconocer lo que a ti te faltó, reconocer las carencias que tuviste, que queriéndolo hacer ellos lo mejor que podían y amándote desde lo más profundo, hubo una serie de cuestiones que tú necesitaste que no supieron darte. Entonces, si nadie las ve, ellos no la pueden ver. Ahora no podemos ir a mamá y papá biológico a decirle, dame. No, por Dios, no hagamos eso. Pero si tú no lo reconoces, eso se queda sin reconocer. Por lo tanto, tu niña interior que está ahí todavía presente sigue pasando por invisible. Entonces, te toca a ti darte como a un automaternaje. Reconocerte y darte ahora tú, de adulta, lo que tu madre o tu padre no te pudieron dar. A partir de ahí, no minimizar, porque tendemos muchas veces a minimizar lo que hemos vivido precisamente porque en esa lealtad que sentimos hacia mamá y papá no queremos hacer ni decir nada que pueda bajarlos del altar. Ujú. Podemos seguir siendo lealtad, pero bajémoslo del altar porque entonces nosotros seguimos estando abajo. Entonces, validar esas emociones y necesidades que tuvimos en la infancia y cada vez que mi hijo o mi hija me pone por delante una emoción que a mí me cuesta, voy a parar, voy a poner un foco en mí para que esa emoción esté ahí por unos segundos más tapada, atiendo a mi hijo y después me hago cargo de esa emoción mía. Y solo desde el día a día voy a poder irme automaternando. Pero no es un proceso que si se tiene ayuda profesional se hace mucho más fácil, porque de lo contrario es más difícil. Revisar cuánto de sola, de culpa o remordimiento tengo. Todo eso no puedo dejar, lo siento y lo dejo estar, porque entonces voy a creer que es que soy defectuosa. Mirar atrás y entender de dónde viene. Cuando me comportaba así, cuando me atrevía a expresar mi opinión, ¿era escuchada o se despreciaba y decía, anda niña, eso son tonterías? Porque si era anda niña, eso son tonterías, voy a tener esa voz interna aprendida, que no es la mía real, sino aprendida, que me hace creer que mis ideas son tontas. Y a lo mejor tienes ideas buenísimas, pero no les das valor. Entonces es muy importante que cada vez que nos vienen y aquí viene lo que hablamos el último día de la culpa con minúscula, revisar esa culpa, cuál es la voz aprendida que está resonando en mi interior para poder discernir y escuchar la mía propia. Aquí viene algo difícil, que es darnos permiso para ¿Más? Sobre todo para, según el sexo que ocupemos y según la historia de vida, va a ser más difícil para unos una emoción y para otro, que es darnos permiso para sentir enfado, rabia, tristeza, pena. Vivimos como no, venga, tengo que estar bien porque tengo trabajo, tengo comida, tengo una familia, tengo que estar bien. No, perdona. Justo al hilo del congreso recibimos un mail precioso de una mamá que hacía referencia, después de 18 años de matrimonio, había estudiado la carrera que yo había querido, trabajaba en lo que quería, teníamos una casa, teníamos 2 coches, 2 hijas preciosas. Entonces contaba todo lo que tenía y dice, y sin embargo yo no era feliz. ¿Y por qué? Claro, porque nos han contado que primero nos han tapado las emociones, después nos han contado que la felicidad se parece a lo que acabo de narrar, a cumplir esos hitos. Y de repente es como ahí viene la supercrisis de los 40 de, ahora que lo he conseguido todo, ¿por qué no soy feliz? Tengo un problema. No tienes un problema. Estás desconectado o desconectada de ti y ahora tu niño interior viene a gritarte. Entonces, para poder sanar esto es muy importante transformarlo desde la responsabilidad. Y eso pues a veces nos pueden bastar pues podcasts, libros y desde la autoobservación y conciencia hacer el cambio, y a veces podemos necesitar ayuda profesional. Pero sin duda es un viaje que es desagradable, pero que merece muchísimo, muchísimo, porque lo que es un viaje de encuentro hacia una misma. Lo que pasa es que nos vamos a encontrar con nuestras sombras, y a nadie nos gusta reconocer nuestras sombras, pero también con nuestras luces. Y muchas veces tenemos más miedo a brillar que otra cosa. Y quitar todas esas capas nos puede ayudar muchísimo. Wow. Bueno, pues nada, dicho esto,
¿Qué hacemos? Pues básicamente empezar a mirarnos con más compasión, ¿vale? A nosotros y a nuestros padres. Al fin y al cabo, como ha dicho antes Rocío, ¿no? Lo hicieron lo mejor que sabían y podían con lo que tenían y con lo que sabían en ese momento. Entonces, al final es abrazarnos con compasión. Es verdad que a veces esto se traba tanto que lo ideal es saber identificar cuándo nos está saliendo ese niño, esa niña interior, y cuando está reivindicando su sitio, y aprender a maternarnos o a paternarnos desde ahí. Es decir, nadie le va a dar a nuestro niño interior y a nuestra niña interior lo que no se le pudo dar en aquel momento, salvo nosotros mismos en el momento presente. Eso es lo más importante. Somos los únicos que podemos darnos eso. Primero, haciendo lo que ha dicho Rocío, tomando conciencia, aceptando, poniéndole palabras a lo que sentimos, dejarnos expresar las emociones. Si somos chicas, la ira, bueno, pues, y si somos chicos, pues la tristeza, la vulnerabilidad, todo este tipo de cuestiones. Y a partir de ahí, bueno, pues entrenarnos en el día a día, poniendo hincapié en que cada vez lo haremos un poquito mejor, acudirá con menos frecuencia y con menos fuerza. Pero lo veremos aparecer, ¿no? Sí, sí. Sí, Como sobre que se todo ve porque aparecer. es un proceso. Esto no es algo que lo sé y lo cambio bajo ningún concepto. Bajemos muchísimo las expectativas. Esto es un camino. Y desde que tomo conciencia puedo ir observándome y en la observación puedo ir modificando cosas. Pero primero me voy a dar cuenta cuando ya ha pasado y la he liado parda. Después, según me sigo observando, me voy a dar cuenta cuando estoy metida en el ajo. Según siga observándome, me daré cuenta cuándo me voy a meter en el ajo, y a veces seré capaz de frenar y otras veces no. Y después me daré cuenta cuando viene y podré detenerlo antes. Podré automaternarme y entonces atender a los hijos y a las hijas desde un lugar más sereno, porque estaré en mi centro, en mi yo adulta. Entonces es un camino y nos merecemos mucho cariño, mucha autocompasión y cero exigencia. Muchísimas gracias a los dos, a Rocío y a Miguel Ángel. Creada, están en redes sociales, en Instagram sobre todo, y este programa se quedará también grabado en su podcast. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Hasta la próxima semana. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.